Entonces, vamos a avanzar hoy día este tema. Ahora vamos a avanzar acerca de las proteínas, el metabolismo y el catabolismo de proteínas. Y la siguiente clase nos tocaría avanzar los productos especializados que vienen a partir de algunos aminoácidos. Entonces, es bueno acordarnos que en bioquímica 1 ya habíamos avanzado acerca de la clasificación, las funciones, las estructuras primarias, secundarias, terciarias, todo eso, ¿verdad? Un poquito de eso hay que acordarse, si pueden repasarlo. Igual vamos a acordarnos en algunos conceptos que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Pero más que todo vamos a hablar de metabolismo, es decir, de dónde consigo las proteínas, qué va a pasar con estas en nuestro cuerpo, después de que cumplen su función, el catabolismo, cómo se van a degradar, y algunas de estas, para qué van a servir, en qué vías metabólicas van a entrar. Y vamos a hablar de una vía, que lo han de escuchar, el ciclo de la urea, que la urea es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas. Algunas enfermedades vamos a mencionarlo, y como tarea les voy a dejar un caso clínico para que lo puedan ver y responder. No va a ser muy complicado. Generalidades. Ustedes saben que las proteínas están constituidas por aminoácidos, ¿verdad? Son 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas de nuestro cuerpo, y esas proteínas tienen muchas funciones, ¿no? Son moléculas orgánicas o macromoléculas que están formadas por uniones peptídicas de varios aminoácidos, ¿no? Entonces, los aminoácidos son los monómeros estructurales que van a formar péptidos, por ejemplo, el más pequeño dipéptido de 2, oligopéptidos, y péptidos más grandes, polipéptidos, y si es más de 100, proteínas. Y ustedes se acordarán que las proteínas son muy diversa la función, comparándolas con lípidos, con carbohidratos, con ácidos nucleicos, con las otras moléculas orgánicas, lo que cumplen funciones muy diversas en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos proteínas estructurales que forman parte de nuestra estructura, de nuestro esqueleto, de nuestro sostén, de nuestros tejidos, proteínas, que esas son las fibrosas, ¿no? Proteínas plasmáticas, que son las globulares, como las enzimas, todas las enzimas, la hemoglobina que transporta el oxígeno, muy importante, eh, proteínas que vienen de la dieta, que nosotros las tenemos que saber metabolizar, eh, principalmente de origen animal. También hay hormonas que cumplen función de proteínas, eh, o sea, que tienen estructura proteica y tienen función hormonal. Entonces, estas proteínas también forman parte de la defensa de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, de la coagulación. Entonces, tienen funciones muy variadas, son transportadores, ¿se acuerdan de los ácidos grasos? La albúmina transportaba a los ácidos grasos libres. Entonces, eso es para acordarnos un poquito. También tenemos que ver en generalidades, que están acá, son la base para otros compuestos en nuestro cuerpo que no necesariamente sean proteicos, ¿ya? Síntesis de compuestos que sí necesitan nitrógeno. Algo que hay que tomarlo muy en cuenta es el nitrógeno. Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Los lípidos, los ácidos grasos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, el nitrógeno forma parte de las macromoléculas orgánicas proteicas. Entonces, cuando yo necesito sintetizar una molécula que necesita nitrógeno, ¿de dónde voy a conseguir ese nitrógeno? Va a tener que ser de la degradación, del metabolismo y de la oxidación de las proteínas. Por ejemplo, la siguiente clase que vamos a hablar de la creatina, de las purinas, las pirimidinas. Esos compuestos que necesitan nitrógeno en nuestro cuerpo vienen a partir de los aminoácidos, es decir, de la parte nitrogenada, la creatina, la colina, las bases nitrogenadas, ¿no? Purinas, pirimidinas, que es otro tema que vamos a avanzar, algunas hormonas como catecolaminas, melamina, eh, antioxidantes, todas estas moléculas necesitan neurotransmisores, por ejemplo, aminoácidos en su estructura porque van a ser aminas biogénicas. Entonces, es muy importante nuestro aporte de nitrógeno. Y el aporte de nitrógeno en nuestro cuerpo se da en base a las proteínas, que son las que tienen
los aminoácidos. Acá ven ustedes la estructura del aminoácido, que en sus grupos funcionales es un grupo amino, que es el nitrógeno, una amina, y el grupo carboxílico, ¿verdad? Y luego tiene la estructura ramificada, en este ejemplo la alanina, que es muy sencilla su estructura, que tiene metila, y está unida mediante enlaces peptídicos a otro aminoácido, y así sucesivamente. Eh, Ahora vamos a ver que, hablando nutricionalmente, para acordarnos, los aminoácidos, los 20 aminoácidos que forman parte de todas las proteínas de nuestro cuerpo, eh, pueden ser considerados esenciales o no esenciales o semiesenciales, ¿verdad? Entonces, eso también es importante considerarlo, que nuestro cuerpo no puede o no tiene la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos y por eso los tenemos que consumir por la dieta necesariamente, y cuando no lo consumimos tenemos esas deficiencias, porque no podemos hacer esas cadenas laterales ramificadas de algunos aminoácidos, ¿verdad? Eso es en generalidades para acordarnos. Tienen que saber que también las proteínas pasan por una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, las láminas beta, las hélices alfa, que van a estar unidas y van a dar una estructura compacta a las proteínas, la estructura terciaria, que ya es funcional, tridimensional, y algunas tienen la estructura cuaternaria. Y que esto fácilmente se va a alterar si yo altero el pH, la temperatura, si la proteína no tiene, está en un pH correcto, una temperatura correcta, no tiene los colaboradores para que pueda trabajar, no puede trabajar, ¿ya? ¿De dónde yo voy a conseguir, acá en este cuadrito, los aminoácidos en mi cuerpo? Pueden venir de 3 lugares. Yo voy a tener lo que se llama comúnmente como un pool metabólico de aminoácidos. Puedo tener aminoácidos que vienen de la dieta, ¿verdad? Cuando yo consumo proteínas, estas proteínas no me sirven como proteínas, ¿no? Eso es algo que tiene que estar totalmente claro. Mi cuerpo las degrada y me genera aminoácidos. Y antes que ingrese a la sangre, eh, se degrada a nivel intestinal las proteínas, se terminan de degradar a nivel intestinal y me liberan aminoácidos. Entonces yo voy a tener estos aminoácidos que van a ser derivados de la dieta de proteínas, ¿no? Que vienen principalmente las de alto valor biológico, que son de origen animal. Y cuando mencionamos alto valor biológico, tienen que acordarse que son las que tienen aminoácidos esenciales, porque las de origen vegetal son pobres en algunos aminoácidos esenciales. Eso sería. Entonces, las proteínas, a diferencia de carbohidratos y lípidos, no las podemos almacenar en nuestro cuerpo. No hay porque yo coma más proteína, voy a tener el cabello más largo o voy a tener algún lugar de mi cuerpo donde yo pueda almacenar el exceso de proteínas o qué sé yo, una estructura mayor. Los lípidos los almacenamos en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, prácticamente es ilimitado el almacenamiento porque va a ir creciendo en nuestros tejidos, nuestros adipocitos. Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo como reserva energética de carbohidratos, el glucógeno, pero las proteínas no. Es decir, no hay una proteína que su función sea almacenarse para cuando yo necesite. Entonces, las proteínas, si no las estoy utilizando, se degradan rápidamente. El tiempo de vida medio de las proteínas es bastante corto. ¿Ya? Nosotros vamos regenerando proteínas. Aproximadamente de todo el pool de proteínas que mi cuerpo presenta, prácticamente 1 a 2% de todas las proteínas tiene un recambio diario. Cada día estoy cambiando, renovando proteínas. Entonces, si 1 a 2% de estas proteínas, cada día estoy yo degradándolas y volviendo a sintetizar nuevas, aproximadamente en unos pocos meses, renuevo por completo mis proteínas, ¿verdad? O sea, soy una persona que ha renovado por completo. No es tan exacto porque hay proteínas estructurales que no se regeneran muy fácilmente, pero hay otras proteínas que más rápidamente se cambian, ¿no? Como las proteínas plasmáticas, las de la piel. Entonces, eso hay que entenderlo.
¿ya? Teníamos las proteínas de la dieta. Entonces, las proteínas de la dieta como proteínas no nos sirven, ¿no? Entonces, ¿para qué consumimos proteínas? Para que se degraden hasta aminoácidos, y estos aminoácidos sí los podemos utilizar o los podemos degradar. También tenemos las proteínas endógenas. Nuestras proteínas, que están cumpliendo funciones diversas, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no ven? Que está cumpliendo su función, se degrada en unos 3, 4 meses. Las enzimas se degradan más rápidamente, el tiempo de recambio proteico es bastante corto, el promedio de cambio en promedio es en unos pocos días, entre 4 o 6 días, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean. Pero sabiendo que hay proteínas que tardan más y hay proteínas que en pocas horas se degradan, cumplen su función y se van a degradar. Entonces, el recambio proteico es bastante eh, rápido, constante y es beneficioso para nuestro cuerpo también. Una proteína cumple su función y se va a degradar. Entonces, de ahí, de la degradación endógena, intracelular en nuestro cuerpo, vamos a ver la localización y vamos a hablar todo acerca de la molécula que lo va a degradar, que es el proteasoma. Generó aminoácidos. Los aminoácidos van a ir al pool metabólico de aminoácidos que es acá, ¿no? El fondo común. Y finalmente, la síntesis de aminoácidos. Mi cuerpo tiene la capacidad de sintetizar aminoácidos. Yo sintetizo los aminoácidos no esenciales a partir de los aminoácidos esenciales. Entonces, el déficit de alguno de estos también es de medida, está determinado por el aporte nutricional, ¿no? Por la dieta. Entonces, el hígado principalmente es el encargado de sintetizar aminoácidos y también es el encargado de degradar los aminoácidos, como el laboratorio de nuestro cuerpo. Entonces, tengo de la síntesis endógena, tengo del catabolismo de las proteínas interno y tengo del aporte de la dieta, del catabolismo externo. Ahí tengo todo se le dice pool metabólico, que significa eh, de diferentes lugares los aminoácidos que han llegado. Ahora, ¿qué va a pasar con estos aminoácidos de diferentes lugares que se han juntado? Bueno, pues van a servir para la síntesis de otras proteínas, ¿no? Nuevamente recambio. Como les decía, de este 1 a 2% de destrucción diaria de proteínas, nosotros aproximadamente 3/4 partes lo vamos a volver a utilizar. Es decir, o otra proteína vamos a sintetizar o otras moléculas que tengan nitrógeno y que necesiten de esos aminoácidos, ¿no? Síntesis de proteínas o síntesis de otros compuestos, como dice aquí, no proteicos nitrogenados, o este aminoácido también lo voy a poder degradar, lo voy a oxidar, viene la parte catabólica, y ahí voy a liberar compuestos nitrogenados peligrosos como el amoníaco, y ahí entra la parte del amoníaco acá, y la urea, que es el producto de desecho de la degradación de estos aminoácidos, y también va a generar energía porque algunos aminoácidos tienen la capacidad de convertirse en glucosa por la gluconeogénesis, o convertirse en cuerpos cetónicos por la cetogénesis. Ese es un pantallazo general que estamos viendo y prácticamente vamos a profundizar en eso. Entonces, del aporte externo tenemos de la digestión y de la absorción de proteínas. Yo consumo proteínas y al momento de consumir esas proteínas se van a degradar. Lo primero que va a pasar es el pH, ¿verdad? Del jugo gástrico, el ácido clorhídrico degrada y desnaturaliza las proteínas, es decir, la estructura terciaria, tridimensional y los enlaces que la unen, la rompen para convertir en una estructura primaria, una secuencia de aminoácidos no funcional. Luego de que el pH tan bajo cumpla esa función tan ácido de desnaturalizarla, o sea, está ayudando a poder digerir a la proteína. Entonces, cuando nosotros por la dieta vamos a consumirlos, se desnaturalizan, vienen las enzimas y lo empiezan a degradar. Son diferentes enzimas que se le da el nombre de proteasas, todas estas, ¿no? Porque degradan a las proteínas. Tenemos las proteasas y peptidasas gástricas que trabajan en el jugo gástrico y luego cuando pasa al intestino, el páncreas secreta proteasas y peptidasas pancreáticas que ya trabajan en un pH diferente, ¿no? Entonces, para que
ese cambio no sea tan agresivo, se libera bicarbonato, ¿no?, hacia el intestino para un poquito neutralizar el pH. En el intestino, entonces, se sigue rompiendo por esas proteasas, peptidasas, y las últimas son las dipeptidasas, ¿no?, que terminan de romper, como dice acá, las proteínas, nos liberan péptidos, nos liberan aminoácidos ya también, péptidos cada vez más pequeños. En el intestino también tenemos otra clase de proteasas más específicas que ya van a ir rompiendo enlaces peptídicos de péptidos más pequeños hasta liberarnos aminoácidos, ¿no?, prácticamente, y un pequeño porcentaje de péptidos. Entonces, tenemos a nivel gástrico, en la luz intestinal, y cuando ya son absorbidas al enterocito, seguimos teniendo proteasas que van rompiendo, rompiendo, rompiendo. Es decir, las proteínas se degradan hasta liberar sus aminoácidos para pasar a la circulación sanguínea y ahí unirse al pool de aminoácidos que habíamos mencionado. Eso es de la digestión externa por la dieta. Entonces, el recambio proteico es bastante elevado y se va a reutilizar las proteínas. También es muy beneficioso para nosotros porque el momento que yo tengo una proteína no funcional, que también puede pasar, la voy a degradar rápidamente. Entonces, como les mencionaba, de ese 1 a 2% de recambio diario que va a haber, aproximadamente 3/4 partes se vuelven a utilizar para sintetizar nuevas proteínas o otros compuestos a base del esqueleto del carbono del aminoácido. Y 1/4 parte se va a degradar y nos va a generar compuestos nitrogenados tóxicos que se convierten en urea. Y eso es lo que nos está mencionando acá, ¿no? Y vamos a ver eso. Entonces se sintetizan, se degradan, se sintetizan. Este recambio proteico es beneficioso para nuestro cuerpo. Si en nuestra dieta, del aporte externo estamos hablando, hay más cantidad de aminoácidos que la pérdida diaria, el resto se degrada. Entonces, lo que les mencionaba de que no podemos nosotros almacenar. No porque comamos todos los días más proteína, más proteína, más proteína, nos va a servir o se va a almacenar para otro día que yo no consuma. Eso es para el día, ¿ya? Entonces, inclusive, si consumimos mucha proteína y no tenemos la necesidad o el desgaste metabólico, físico, vamos a darnos cuenta ahora que se va a convertir en glucosa y el exceso de glucosa se convierte en grasa. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La degradación de los aminoácidos tiene esencialmente 2 pasos. Entonces, yo tengo aquí un aminoácido, la parte amina, la parte carboxílica. La parte amina, la parte carboxílica, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer con el aminoácido es quitarle el grupo amino. Y aquí me va a quedar ya no un aminoácido, solamente una parte ácida. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es retirar el grupo amino y esta parte del aminoácido que ya no tiene grupo amino se llama cetoácido. Y voy a, con esa parte, degradarlo para generar energía o para poder convertirse en otros intermediarios. Vamos a ver que son 7 intermediarios que todos pasan por el ciclo de Krebs. Aquí vemos nosotros que lo que les mencionaba, el tiempo de vida medio de las proteínas es bastante corto, ¿no? Apenas dura unos días. Ahora vamos a hablar acerca de la degradación de las proteínas internas. Yo tengo una proteína que ha cumplido su función de defensa, de transporte, qué sé yo, inclusive estructural, ¿no? Y se va a degradar. ¿Cómo es este proceso de degradación interno? Es algo que recientemente se lo está descubriendo y a este proceso nosotros vamos a marcar a la proteína, nuestro cuerpo marca la proteína para poder ser degradada. Y ese proceso se llama ubiquitinación, porque lo vamos a marcar con una molécula que se llama ubiquitina, que es esta molécula que está aquí, si es que se ve el mouse donde yo estoy poniendo, ¿ya? Entonces, y esto de acá es una molécula sumamente gigante que se llama proteosoma, o también le llaman proteasoma, ¿ya?
que es el encargado de la degradación de las proteínas cuando tienen o cumplen su tiempo de vida o ya van a ser degradadas, ¿no? Por nuestro retículo endoplásmico. Entonces, miren el aspecto de este proteosoma, que aquí al medio tiene un núcleo, sumamente, una estructura muy grande, y aquí está cerrado por dos capuchos, como dos gorros, uno es la puerta de entrada y otro es la puerta de salida, ¿ya? Como formando una cadena, ahí, ¿no? Un encadenamiento. Entonces, el proteosoma solamente va a poder degradar o reconocer proteínas que están marcadas, y yo lo voy a marcar con la ubiquitina. Acá, por ejemplo, se une la ubiquitina y se vuelve a unir otra ubiquitina, se vuelve a unir otra, que también es otra proteína. Y mientras más ubiquitinas se unen, más rápidamente va a ser la degradación de esta proteína, ¿ya? Entonces, esa proteína que ha sido marcada, ha sido sellada ya con la ubiquitina, ya está destinada a poder ser destruida. Y se pueden unir 2, 3, 50, 100, bastantes, ¿no? Y ese es el proceso de marcación para que luego el proteosoma lo reconozca, como ustedes pueden ver acá la proteína, que tiene su estructura terciaria, ingresa por el núcleo del proteosoma, y ahí tenemos también nosotros proteasas internas, que van a ir degradando y van a ir eliminando por el otro casquete del proteosoma aminoácidos y péptidos más pequeños. Y ahí salen los fragmentos de aminoácidos. Muy bien, esa sería la degradación interna. Y eso es también muy importante. Hay proteínas anormales, por ejemplo, oncogénicas, que escapan a este proceso de ubiquitinación y el proteosoma no las puede degradar, y ahí donde se pueden generar también células cancerígenas. Y ahorita está siendo muy estudiado esto en oncología, porque nosotros tenemos la capacidad de marcar una proteína, en este caso para poder eliminarla. Entonces, eh, hay estudios donde se marca la proteína o se marca una proteína normal, posiblemente cancerígena, para poder ser eliminada, ¿no? Ese sería el tiempo de vida de las proteínas internas. Ahí tenemos nuestro proteasoma, es el encargado de degradar las proteínas internas de nuestro cuerpo, las que ya han cumplido su función. Entonces nosotros sabemos de que de ADN se sintetiza ARN, se sintetiza proteínas de acuerdo al material genético, y se van liberando a partir de los ribosomas, de las dos unidades ribosomales, para los momentos que la célula necesite, ¿verdad? Enzimas, transportadores, hormonas, qué sé yo. Pero estas proteínas se van degradando rápidamente, lo cual permite un cambio proteico constante, continuo, ¿no? Y eso es de acuerdo a las demandas de nuestro cuerpo, esa expresión génica. Aquí tenemos el proteosoma, la proteína con su estructura tridimensional, miren, está ahí con todas sus hélices alfas y láminas beta. Ahí está la ubiquitina, se une 1, 2, 3, 4, 5, se pueden ir bastantes ubiquitinas. Y de esa manera se va a ir degradando los proteosomas que están dentro perdón, las proteas que están dentro del proteosoma, y nos liberan los aminoácidos. Y la ubiquitina se puede reciclar y se puede utilizar muchas veces antes de degradarse. Solamente es un marcador que luego sale de la proteína. Ahora tenemos enfermedades, por ejemplo, acá hay una toxina, que en realidad es un prión, que inhibe o impide la degradación proteica intracelular, ese recambio que es natural y es beneficioso para nosotros, y es cuando estas proteínas anormales empiezan a degradar o a lastimar a la célula, ¿no? Y al final la célula se vuelve no funcional, ¿no? Ese es el ejemplo de una toxina que se une al proteosoma. Entonces, comparando los dos que hemos avanzado, tenemos las proteínas de la dieta que se degradan aminoácidos, las proteínas internas que se degradan aminoácidos, y además tenemos uno tercero, cuando yo les pregunto siempre, ¿de dónde conseguimos este pool metabólico de aminoácidos? De 3 lugares. Y el tercero es de la síntesis, que nuestro cuerpo sintetiza también aminoácidos. Acá tenemos que ese exceso de aminoácidos sobre las necesidades metabólicas no pueden almacenarse, como hemos visto nosotros, como carbohidratos y lípidos, sino que se van degradando, se van catabolizando
y se vuelven a reutilizar o eliminar. ¿Ya? Entonces, lo primero es eliminar el grupo amino, y al eliminar el grupo amino sintetizamos urea, que vamos a ver ahorita, el ciclo de la urea, y luego trabajar con el esqueleto de carbono que sobra, que se le denomina cetoácido, porque ya no es un aminoácido, y este puede convertirse en muchos intermediarios, que los vamos a ver para generarnos glucosa, cuerpos cetónicos, energía mediante el ciclo de Krebs. El ciclo de degradación y de síntesis también es a nivel hepático. Esto lo vamos a profundizar más adelante acerca del glutamato. Ahí volvemos a tener un esquema resumido de las proteínas de la dieta, vienen las proteasas, pepsina, tripsina, por ejemplo, son algunas proteasas. Es importante también mencionar que nuestro cuerpo sintetiza estas enzimas inactivas. Y recién cuando se unen a hidrogeniones a nivel intestinal, se vuelven activas. Entonces, cuando la enzima es inactiva, se llama simógeno. Por ejemplo, de la tripsina se llama tripsinógeno. Es una enzima inactiva que no cumple ninguna función hasta que llega a su sitio donde debe cumplir. Y de la pepsina, pepsinógeno. Los simógenos son enzimas inactivas. Es la ubiquitinación que en este caso no es una... aquí está la enzima. Hay una enzima que liga la ubiquitina a la proteína, que sería la ubiquitina ligasa. En este caso es una proteína cancerígena, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que es cualquier otra proteína. Viene la ubiquitina, se liga, y pueden venir muchas otras más, hemos dicho, ¿no? En este caso es un experimento nomás que se ha generado, solo que quiero que vean cómo es que se marca. Luego de ser marcada va a ir hacia el proteosoma. Ahí tienes nuestro proteosoma con las dos. El núcleo, como ha sido marcado, ingresa la proteína por un lado, y por el otro lado, aquí adentro tenemos las proteasas, ¿no? Que la van degradando a la proteína, y por el otro lado van a salir ya los aminoácidos, y estos aminoácidos ya vienen al pool de aminoácidos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que puedan ver. Entonces, acá en esta diapositiva estábamos hablando del pool de aminoácidos que pueden venir por la dieta o pueden venir, de la dieta decimos degradación externa por las proteasas gástricas, intestinales, o también pueden venir internamente por el proteasoma, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo por la dieta. Van a la circulación sanguínea por la vena porta y llegan hacia el hígado. Ahí tenemos el pool de aminoácidos. ¿Qué es lo que va a pasar en el hígado? Tenemos los pasos. Lo primero que vamos a hacer es quitar el grupo amino. Y este grupo amino vamos a entregarle a otra molécula. A eso se llama transaminación. La transaminación es quitar el grupo amino de un aminoácido y entregarle a otra molécula para generar otro aminoácido, ya que este es el glutamato. Luego la desaminación, que quiere decir de que a este nuevo aminoácido le voy a quitar su nitrógeno, su grupo nitrogenado, y finalmente voy a sintetizar urea, que ese es el ciclo de la urea. Entonces son tres pasos en realidad. Aquí solamente estará hablando de dos, pero son tres, ¿no? Transaminación, la desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Eso estamos hablando con los compuestos o el grupo nitrogenado. Con lo que queda del aminoácido que no tiene el grupo amino, que hemos dicho que se va a llamar cetoácido, yo lo voy a tener que oxidar. Va a pasar por diferentes otros metabolitos intermediarios, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita solo vamos a hablar del compuesto nitrogenado y de estos tres pasos. Tanto las proteínas de la dieta exógenas como las proteínas internas nos van a generar aminoácidos, un pool de aminoácidos. Estos pueden servir para la síntesis de otras moléculas proteicas y no proteicas. Yo te pido qué moléculas no proteicas puedo sintetizar a partir de los aminoácidos. Moléculas no proteicas que necesitan nitrógeno, como neurotransmisores, como catecolaminas, como moléculas aminas biogénicas, que hemos hablado de la creatina, por ejemplo, hemos mencionado esa, ¿no? Entre otras.
la colina, por ejemplo. Pero también lo voy a permitir degradar para que al degradarlo, este aminoácido, voy a quedarme por un lado con el grupo nitrogenado, que puede ser, por ejemplo, en este caso, amoníaco, y con un esqueleto carbonatado que se llama cetoácido. Este grupo nitrogenado ingresa al ciclo de la urea y se convierte en urea. Este esqueleto nitrogenado, ven acá, este es un aminoácido, ¿verdad? Entonces le quito el compuesto nitrogenado y me queda un cetoácido. Este compuesto nitrogenado puede ingresar a la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, a la cetogénesis para sintetizar cuerpos cetónicos o ácidos grasos, o degradarse por completo en el ciclo de Krebs para generarnos energía. Es la función principal de las proteínas, la generación de energía, ¿verdad? Pero si es que mi cuerpo lo necesita, eso va a pasar. Es decir, ya un paciente que no tenga el glucógeno se ha terminado, está utilizando la beta-oxidación de ácidos grasos, también puede utilizar la transaminación, la desaminación y ese esqueleto de aminoácidos para generar energía para que las células puedan vivir. Compuestos nitrogenados. Entonces, ¿por qué es importante estos pasos que les he mencionado? De convertirlo, acá por ejemplo, el amoníaco en urea. El amoníaco es muy peligroso en nuestro cuerpo, causa muchos daños irreversibles, es un compuesto muy tóxico. En cambio, la urea no es un compuesto tóxico, no causa, por así decirlo, directamente patologías el incremento de la urea, aunque sí puede indicarnos patologías, ¿no? Pero no causa algún daño en nuestro cuerpo. Por eso se dice que la urea es una molécula ubicua, pero es inocua, es decir, no está presente en todos nosotros como organismos uriotélicos, pero no causa ningún daño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá el nitrógeno, que viene a partir de los compuestos proteicos, de los aminoácidos, nos va a liberar amonio o amoníaco, que es altamente tóxico. ¿Qué se hace con este compuesto nitrogenado? Que yo lo voy a eliminar de los aminoácidos de las proteínas, lo convierto en urea. Esta es la molécula de la urea. Miren, es un carbono con un grupo carbonilo que está unido a dos aminas. Es sumamente pequeñita esta molécula, ¿no? Que la eliminamos por el riñón y forma parte de los compuestos de desecho de la orina, que forman parte de la orina. Pero también yo tengo otros compuestos nitrogenados, que no es la urea, que tienen que ser eliminados en nuestro cuerpo, que es, por ejemplo, el ácido úrico, que este ácido úrico, hay mucho de qué hablar, pero lo vamos a hablar cuando hablemos toda la vía del ácido úrico en el metabolismo y el catabolismo de las purinas, pero hay que entender ahora, porque hay muchas personas que se confunden, piensan que el ácido úrico viene de las proteínas, ¿no? Nada que ver. Viene del catabolismo de las bases nitrogenadas purínicas. Y lo vamos a ver toda esa vía metabólica, ¿no? Pero tiene nitrógeno. Entonces, hay nitrógeno no ureico, es decir, nitrógeno que no está en forma de urea, por ejemplo, el ácido úrico. La creatinina, que viene del metabolismo muscular, que ese es el tema de la siguiente clase, que la creatinina no es una proteína, no es un aminoácido, no es un péptido, no es carbohidrato, es una molécula especializada, que viene del metabolismo de muscular. Y también tiene nitrógeno y así lo podemos eliminar. Una pequeña parte se elimina en forma de amonio, que le da esa característica de ese olor sui generis a la orina, ¿no? El amonio. Nuestro cuerpo, tenemos nosotros en nuestros intestinos la flora normal. Ustedes estarán avanzando o habrán avanzado, ¿no? Las enterobacterias, la Escherichia coli, principalmente, Klebsiella, Serratia, todas estas bacterias en su metabolismo generan amonio también. Entonces nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de convertirlo en urea de igual manera. Entonces estos son los compuestos nitrogenados eliminados por la filtración glomerular, que tienen que ser eliminados.
El catabolismo de aminoácidos, el destino del grupo amino de los, aquí está la urea, vamos a hablar todo acerca de la síntesis de la urea. Entonces, el ciclo de la urea es importante y solo se realiza en el hígado, es el único que puede hacer urea, porque tiene una enzima única, la arginasa, que está presente solamente a nivel hepático. Y es biloculada dentro del hígado, una pequeña parte inicial se realiza en la mitocondria y otra en el citosol. Es una ruta, se dice que es ciclo, igual que el ciclo de Krebs, no es una vía, porque se regenera, vamos a ver, una de estas moléculas al momento de producirse urea. Aquí pone énfasis en que el amoníaco es tóxico, especialmente para el cerebro. Tiene mucha afinidad, tanto el amonio como el amoníaco. El amonio está más cargado, ¿no?, de hidrogeniones. Y va al cerebro y se une a nuestras células neuronales y te puede producir, como vemos acá, un edema cerebral, una encefalopatía, cuando está muy elevado. Por eso lo tenemos que convertir en urea. Nosotros somos organismos uriotélicos, igual que algunos animales. Hay organismos que son, como dice acá, amoniotélicos. ¿Qué significa eso? Que no lo convierten en urea, sino que, como les he dicho, los microorganismos generan en su metabolismo amonio, ¿no? Y no les hace ningún mal. Y hay otros que son uricotélicos. Eso sí hay que tener cuidado. Los reptiles, las aves, estos sí convierten los compuestos nitrogenados en ácido úrico. Son organismos o animales uricotélicos. Nosotros no. Nosotros convertimos los compuestos nitrogenados de la degradación de proteínas en urea, por eso somos uriotélicos. Los ácidos, el ácido úrico hemos dicho que viene del metabolismo de las bases nitrogenadas. Acá están los pasos, ¿no? La transaminación, la desaminación oxidativa y el ciclo de Luré. Son 3 pasos. La transaminación es lo primero que vamos a ver. Acá está bien explicadito. Tenemos el aminoácido con estructuras, ¿se acuerdan? Grupo amino, grupo carboxílico, la cadena lateral, que es diferente para todos los diferentes aminoácidos. Y ahí lo podemos clasificar. Este aminoácido ya ha cumplido su función, entonces va a ser degradado, o cuando lo consumes por la dieta, también va a ser degradado para volver a ser utilizado su esqueleto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este grupo amino le vamos a quitar, ¿ya? Y le vamos a dar a otra molécula, que es el alfa-cetoglutarato, que lo conocemos del ciclo de Krebs, ¿no? Siempre el alfa-cetoglutarato va a ser el que reciba el grupo amino. Y miren, el alfa-cetoglutarato tiene el grupo carboxílico. Y acá en este grupo carbonilo va a venir el grupo amino. Cuando yo le quito el grupo amino al aminoácido, me queda un cetoácido, un alfa-cetoácido. Porque miren, aquí tengo un grupo ceto, una cetona, ¿no?, que es el grupo carbonilo, en vez de tener el grupo amino. Listo, es un cetoácido. Le hemos eliminado el grupo amino, el primer paso. Y cuando el cetoglutarato, miren, también es un cetoácido. Tiene grupo carboxilo y tiene grupo cetona. Recibe el grupo amino, se convierte en un aminoácido. Grupo carboxílico, grupo amino, un alfa-aminoácido. Se dice alfa porque el carbono alfa está unido tanto al amino como al grupo carboxilo. Entonces, ¿qué se llama este aminoácido? Es el glutamato. El glutamato es un aminoácido muy importante que se genera de la degradación de todos los demás aminoácidos, los otros 19 aminoácidos. Y este proceso se llama transaminación. Estoy transaminando. Estoy cambiando el grupo amino de este aminoácido y sintetizando otro aminoácido que es el glutamato. ¿Quiénes hacen este paso? Son las transaminasas o aminotransferasas. Acá está el alfa-aminoácido. Le voy a quitar y le voy a añadir al alfa-cetoglutarato, me genera glutamato y me queda mi alfa-cetoácido. Esa es la transaminación. Las enzimas que hacen esto se llaman transaminasas, que se tienen que acordar que hemos avanzado las enzimas en bioquímica 1, la GOT y la GPT.
o también la ALT o AST. Estas transaminasas son isoenzimas presentes a nivel hepático y son marcadores de daño hepático principalmente. Son las que hacen, esa es su función, la transaminación. Muy bien, ese es el primer paso. Para que esas aminotransferasas o transaminasas cumplan su función, necesitan de una coenzima, como cualquier enzima, para poder trabajar y requieren de la vitamina B6, que es el piridoxal, que le ayuda a hacer esto. Por eso, personas que, por ejemplo, tienen mayor recambio proteico, como deportistas o esas personas que buscan hipertrofia, necesitan siempre vitaminarse con complejo B porque necesitan la vitamina B6 para que esta transaminación ocurra más rápido en el catabolismo de proteínas. Luego tenemos el segundo paso, que es la desaminación. Acá la desaminación, ya estamos con el glutamato, y el segundo paso es desaminación oxidativa. Yo le voy a quitar este grupo amino o al glutamato, y cuando le quito, nuevamente me genera alfa-cetoglutarato. Y este grupo amino va a ir directamente al ciclo de la urea, como vemos acá. Entonces, es una desaminación, estoy desaminando el glutamato. Entonces, vemos que el glutamato es como un transportador nomás, ¿no? Agarra el grupo amino y luego lo libera en forma de amonio o de amoníaco. Y es oxidativa porque voy a necesitar molécula de NAT, que se va a reducir, ¿no? Entonces ahí necesito ese portador energético. Y el último paso, el ciclo de la urea, el compuesto nitrogenado se convierte en urea en el ciclo de la urea. Tenemos el primer paso. El segundo paso, tenemos el glutamato, que va a perder el grupo amino. Tenemos el portador energético, por eso es desaminación oxidativa. Y nuestro alfa-cetoglutarato, que se va a regenerar nuevamente, y el grupo amino que se está eliminando. Ahí tenemos la enzima, la glutamato deshidrogenasa. Y finalmente, para terminar, el ciclo de la urea. Entonces, nosotros, como habíamos visto, el amonio, el amoníaco, puede ser producido por la degradación de los aminoácidos, es decir, por la transaminación, la desaminación, también por las bacterias entéricas, que van a generar en su metabolismo estos productos tóxicos. Tiene que ser eliminado rápidamente y el hígado tiene que cumplir esa función. Si el hígado está fallando, no hay ciclo de la urea, y estos compuestos nitrogenados se elevan en la sangre y van a ocasionar un daño que se llama una encefalopatía hepática, porque el hígado no está funcionando y eso daña el cerebro. Y al final le da un coma hepático al paciente y una muerte cerebral y muerte del paciente, ¿no? Entonces, mediante el ciclo de la urea, se convierte, como les he dicho, este producto, el amoníaco que está presente en todos los organismos, en un, pues se llama ubicuo, que está en todo lado, en un compuesto inocuo. Inocuo significa que no causa daño, ¿ya? Entonces, la urea va a ser, luego de ser sintetizada a nivel hepático, liberada hacia la sangre, filtrada, porque no sirve para nada la urea en nuestro cuerpo, es un producto de desecho. A nosotros no nos sirve, pero, eh, por ejemplo, las plantas utilizan la urea, ¿no? Como uno de, el nitrógeno de la urea para hacer la fotosíntesis. Para nosotros no nos sirve y lo desechamos, y normalmente aparece en la orina, es un producto de desecho que normalmente está en la orina. Este proceso es esencial para eliminar estos compuestos tóxicos que dañan el cerebro. La urea representa aproximadamente, miren, casi la mayoría, más del 90% de las sustancias nitrogenadas que están presentes en la orina. El otro porcentaje, ¿quiénes estaban? El ácido úrico también, la creatinina también, y una parte que liberamos, una pequeña parte de amoníaco libre, ¿no? Que aquí está en un 3%, que eso también es importante mencionar. Cuando ustedes están en exámenes de laboratorio, a veces les piden creatinina, boom. ¿Qué era el boom? El boom es el nitrógeno ureico, el nitrógeno que está en forma de urea en la sangre. Este proceso, bueno, necesita energía y se rompe 4 enlaces de grupo fosfato de ATP por cada síntesis de la molécula de urea en este proceso. Entonces, energéticamente gastamos, invertimos ATP.
La localización les he mencionado que es solamente a nivel hepático. Una parte, esta parte de azul, es en la mitocondria y esta otra parte en el citosol. Entonces, no es necesario que lo sepan de memoria, pero que sí sepan un concepto básico del ciclo de la urea, la enzima regulatoria y dónde se genera la urea y cuáles son los metabolitos eh, necesarios. ¿Qué se necesita para el ciclo de la urea? Primeramente, como acá tenemos, se necesita compuesto nitrogenado, ¿verdad? Liberado de la desaminación oxidativa, que en este ejemplo está nuestro amoníaco. Necesito dióxido de carbono, que lo voy a conseguir en forma de bicarbonato, que está acá. De acuerdo a la bibliografía donde lean, puede ser dióxido de carbono o bicarbonato. Ustedes saben que el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico que luego nos genera bicarbonato, así que de eso tenemos bastante en nuestro cuerpo y necesitamos ATP. Estos tres se unen y nos van a generar una molécula que se llama carbamoilfosfato. Entonces, el primer paso son 5 pasos para el ciclo de la urea. El primer paso se llama la síntesis de carbamoilfosfato. Y la enzima es, siempre la primera es la más importante, carbamoilfosfato sintetasa, porque necesito de ATP. Este carbamoilfosfato, miren acá está con, vamos a seguir el grupo amino, se une a otro aminoácido, un aminoácido no proteico, que se llama la ornitina. La ornitina más el carbamoilfosfato nos generan citrulina. La citrulina abandona la mitocondria y va al citosol. Ese es los primeros dos pasos. Es importante este carbamoilfosfato sintetasa, que lo vamos a ver en la síntesis de bases nitrogenadas. También hay el carbamoilfosfato sintetasa, pero a nivel del citosol. Entonces, cuando está a nivel de la mitocondria, sirve para la síntesis de la urea. Eso se van a acordar. Tenemos otras isoenzimas de este mismo. La citrulina abandona la mitocondria, puede salir, y en el citosol se encuentra con un aminoácido que es el aspartato. Este aspartato se une a la citrulina. Miren, pan, se une. Y nos genera arginosuccinato. ¿Qué es lo importante? Acá tenemos en el arginosuccinato, con verde, el grupo amino que ha venido de la degradación del aminoácido, ¿verdad? Y también tenemos aquí otro grupo amino que viene del aspartato. Entonces, ya son 2 grupos aminos que va a tener este arginosuccinato. Luego este arginosuccinato se rompe esto y nos va a liberar fumarato. Es como que el aspartato ingresa, deja su grupo amino y sale en forma de fumarato. Y nos genera arginina. La arginina, miren aquí ya tiene sus 2 grupos nitrogenados. Uno que viene de acá, de los aminoácidos, y el otro que viene del aspartato. Y finalmente hacemos la hidrólisis. Aquí rompemos la arginina. Miren ese pedacito de acá, ya es la urea. Entonces rompemos la arginina, liberamos urea y generamos ornitina. La ornitina vuelve a la mitocondria y regenera. La ornitina es la molécula regeneradora del ciclo de la urea cuando se vuelve a unir a otro carbamoilfosfato y otra vez hasta generar gran cantidad de urea. Esta urea, como ya hemos visto su estructura, tiene 2 grupos aminos, uno de la degradación de todos los aminoácidos y otro que viene del aspartato. Ya esta urea va a ser eliminada, sintetizada a nivel hepático, ¿verdad? Pero eliminada a nivel renal. Entonces aquí tenemos ese mismo ciclo del glutamato. En la desaminación libera grupos nitrogenados, se une dióxido de carbono o bicarbonato, ATP, carbamoilfosfato. La ornitina nos genera citrulina, sale, nos genera arginosuccinato más el aspartato, y luego degrado el arginosuccinato, me genera arginina, degrado la arginina, me genera urea. Eso sería el ciclo de la urea. Este fumarato que ha salido va a ir al ciclo de Krebs. El fumarato es un producto intermediario del ciclo de Krebs. El ciclo de la urea y el ciclo de Krebs se interrelacionan mediante el fumarato. Todos los ciclos y vías se relacionan con el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero en este caso el ciclo de la urea gracias al fumarato. Acá tenemos el ciclo de la urea, nuevamente, y tenemos el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico, ¿por qué nos sirve? Porque nos va a dar el alfa-cetoglutarato para la transaminación.
¿verdad? Que se convierte en glutamato y luego su grupo nitrogenado lo va a entregar acá en la mitocondria para la síntesis de carbamilfosfato, citrulina y toda la síntesis del ciclo de la urea y nos genera urea. El fumarato que hemos generado en el ciclo de la urea viene acá al ciclo de Krebs, malato, oxalacetato y continúa todo el proceso. Es simplemente la conexión que hay. Entonces, ¿cuál es la conexión? El fumarato. ¿Qué productos nos genera el ciclo de la urea? Que eso sí, no tiene que ser todo el ciclo, ¿no? Pero por lo menos los productos nos genera urea y nos genera fumarato. ¿Qué se necesita para el ciclo de la urea? Los compuestos nitrogenados, bicarbonato, ATP y aspartato. ¿Cuál es la enzima importante que regula el ciclo de la urea? La carbonilfosfato sintetasa. Que las otras enzimas también son importantes. Cuando hay deficiencia de cualquiera de estas otras 4 enzimas, no va a haber correctamente el funcionamiento del ciclo de la urea. Pero como les había mencionado, para romper la arginina y generarnos urea, la arginasa solamente está presente a nivel hepático. Por eso el ciclo de la urea solamente se genera en el hígado y no está presente en otros lugares. Estas otras enzimas, hasta la carbonilfosfato sintetasa, están presentes en otras células. Pero no pueden hacer el ciclo de la urea, no pueden generar urea porque la arginasa solamente está presente a nivel hepático. La regulación, las enzimas van a ser inducidas al ciclo de la urea cuando hay mucho catabolismo de proteínas, que puede ser fisiológico, ¿verdad? O puede ser patológico. Por ejemplo, una persona que consume mucha proteína, ¿no? Porque, digamos, quiere crecer su masa muscular, hace ejercicio, entonces va a haber mayor ciclo de la urea, va a aumentar más sus compuestos nitrogenados y normalmente va a haber más urea en su orina. Una persona, por el contrario, que no consume mucho alimento, entonces va a aumentar el catabolismo interno de proteínas en un ayuno muy prolongado, además de cuerpos cetónicos, de glucogenólisis, va a tener la transaminación, la desaminación oxidativa y va a generar mucho ciclo de la urea. ¿Correcto? Entonces, se van a inducir el ciclo de la urea, cuando hay gran cantidad de compuestos nitrogenados libres, amonio y amoníaco. Y el ciclo de la urea va a bajar, ya no se va a sintetizar la carbamilfosfato sintetasa, que es la regulatoria, cuando pues haya mucha cantidad de urea en nuestro cuerpo, ya no necesite sintetizar urea, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando el hígado está funcionando de mala manera, la urea está baja, ¿verdad? ¿Qué va a estar elevado? El amonio, una hiperamonemia que va a tener problemas fatales, como dicen en los aspectos clínicos, una encefalopatía hepática, porque el sistema nervioso central tiene alta afinidad por el amoníaco. Entonces la persona va a tener problemas hepáticos, va a tener ictericia, va a tener problemas neurológicos, alteraciones, temblor, visión borrosa, un aliento terrible amoníaco, que han oído el amoníaco, es bastante fuerte, ¿no? Bastante fétido. Coma y coma hepático, coma de la persona y muerte de la persona. Entonces, hay muchas enfermedades hereditarias por deficiencia de alguna de las enzimas del ciclo de la urea. Entre los aspectos clínicos aquí tenemos, por ejemplo, el coma hepático. Una persona que está con cirrosis, por ejemplo, hepática, va a tener mucha cantidad de amonio, amoníaco, ¿no? Y eso es peligroso, muy peligroso. Ahí tenemos el hígado sano y el hígado cirrótico, y esto va a causar problemas neurológicos muy severos, muchas veces irreversibles, hasta que se va acumulando en el cerebro y va a haber muerte de la persona. El catabolismo de aminoácidos. Eh, como el amoníaco y el amonio son tóxicos para el sistema nervioso central, se convierte en urea, ¿verdad? Y de esa manera lo podemos nosotros eliminar. También hemos mencionado que el ácido úrico, que no viene de las proteínas, y sus sales son insolubles, son poco solubles en agua, en la sangre, entonces tenemos que eliminarlo también en su cuerpo. El ácido úrico, a diferencia de la urea, sí daña nuestro cuerpo. Produce patologías que las vamos a ver, como la gota, artritis, cálculos renales. La urea no. Entonces, esos productos de degradación tienen que ser
eliminados, superados de nuestro cuerpo. Y la forma de eliminar el amoníaco es convertirlo en urea y eliminarlo de nuestro cuerpo. Esa es la forma que se ha ingeniado en nuestro cuerpo para poder ser eliminado. El ácido úrico lamentablemente no se convierte en otro producto, sino que es eliminado de esta manera. Y para terminar, miren todos estos aminoácidos, principalmente la alanina, la primerita, que nos genera glucosa en la gluconogénesis. Se deben acordar de la gluconogénesis, que es un ciclo, ¿no? Que nos va a generar glucosa para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Y algunos aminoácidos nos generan cuerpos cetónicos, ácidos grasos, principalmente, estos se van a acordar, la leucina, la lisina, que son los únicos que pueden generar cuerpos cetónicos. Son aminoácidos cetogénicos, esenciales en nuestro cuerpo también. Y hay otros que pueden generar tanto como la fenilalanina, cuerpos cetónicos como glucosa, que son aminoácidos glucocetogénicos. Entonces, esta cadena carbonatada que sobra, se utiliza, todo se aprovecha en nuestro cuerpo. Algunos se convierten en cuerpos cetónicos, otros en glucosa, otros en los dos, y van al ciclo de Krebs también. Se transforman en 7 metabolitos muy importantes del ciclo de Krebs, este esqueleto de carbono. Compuestos, el esqueleto de carbono que queda remanente de los aminoácidos, entra en alguno de los metabolitos intermedios del ciclo de Krebs, donde se va a degradar, hace el canal de transporte de electrones ahí mismo en la mitocondria, fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Eso es lo que me estaba faltando decirles. Cada uno de estos puede hacer eso. Por ejemplo, la alanina que está acá se convierte en piruvato y del piruvato puede ir a la gluconogénesis fácilmente para sintetizar glucosa, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos nos puede generar eso. O, por ejemplo, la leucina, que se convierte en acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A se puede convertir en cuerpos cetónicos fácilmente, la cetogénesis, ¿no? Ahí estamos en el esqueleto de carbonos. Para terminar, vamos a ver que aquí igual está el mismo cuadrito, ¿no? Que en el ciclo de Krebs cada aminoácido entra por diferente lugar. Todos los 20 aminoácidos pueden entrar por diferente lugar para que convertirse en glucosa o cuerpo cetónico o degradarse por completo. Degradación completa, dice, hasta generar ATP, dióxido de carbono y agua, ¿no? Eso es lo que conoce el catabolismo de la cadena carbonatada. Obviamente no tienen que saber de memoria qué aminoácido se convierte en qué intermediario, pero sí tienen que ser los intermediarios por los cuales los diferentes aminoácidos pueden convertirse o ingresar al ciclo de Krebs. Ahora, hay algunos de estos aminoácidos que, además de cumplir la función de formar parte de las proteínas, se convierten en otras moléculas especializadas. Moléculas especializadas a partir de aminoácidos, como por ejemplo catecolaminas, aminas biogénicas, antioxidantes, neurotransmisores, como habíamos mencionado. Y ese es justamente el tema de la siguiente clase. Vamos a ir viendo uno por uno los aminoácidos, los más importantes que se convierten en productos especializados no proteicos. Esa sería la clase de hoy y con eso hemos terminado.